el siglo XX fue escenario de grandes acontecimientos revolucionarios que se dieron tanto en Europa, en Asia y en nuestra América Latina. Ciertamente, todo esto tiene un preámbulo en acontecimientos políticos y, diría yo, ideológicos que se fueron configurando en el siglo XIX, como es, por ejemplo, la aparición de una manera mucho más estructurada del pensamiento y de la ideología de la izquierda, desde que Carlos Marx, Federico Engels, trabajan en torno al planteamiento de las ideas del socialismo y del comunismo. Eso fue a mediados del siglo XIX. Sus ideas encontraron un terreno muy fértil, particularmente en Europa, donde incluso ya en los años 70, a principios de los 70, hubo un intento de crear la primera república proletaria, la famosa Comuna de París. Luego los acontecimientos revolucionarios se fueron desplazando un poco más al este de Europa y encontraron un terreno bastante fértil, particularmente en Rusia. Allí los revolucionarios rusos acogieron las ideas del socialismo, las ideas del comunismo, y destaca en ese particular la figura de Vladimir Ilich Ulyanov, que la historia lo recuerda como Lenin. Vladimir Lenin. Lenin en realidad no era su apellido, sino que un alias. Lenin y los revolucionarios rusos trabajan fuertemente para impulsar los acontecimientos revolucionarios que ya en los primeros años del siglo XX pues tienen lugar, particularmente en la revolución de 1905, que fue una revolución, pudiéramos llamar una revolución que más que todo buscaba resolver las aspiraciones democráticas del pueblo ruso. Recordemos que el pueblo ruso vivía bajo un régimen zarista, un régimen monárquico, con muy pocas libertades, un régimen muy atrasado, semifeudal, que se había venido quedando atrás del resto de Europa. Pero también la poca industria que había permitió que se fuera configurando una clase obrera, industrial, un proletariado. Y años más tarde, cuando arranca la Primera Guerra Mundial, pues tenemos que Rusia se involucra en esa guerra, que arranca en el año 1914, y los revolucionarios rusos, dirigidos por Lenin y el Partido Obrero Socialdemócrata ruso, que ya para entonces se llamaba Partido también Bolchevique, el Partido de los Bolcheviques, plantea como una de las grandes banderas que Rusia no debe participar en esa guerra mundial. Y es así como se va configurando una situación donde los obreros, los campesinos que demandaban tierra, que demandaban pan, porque había una situación de hambrunas muy fuertes, y los soldados revolucionarios, pues terminan configurando una situación donde en febrero del año 1917 la monarquía zarista es depuesta. A partir de eso, Rusia entra en un proceso de mucha agitación, de mucha turbulencia política, y todo eso se convierte en el preámbulo de lo que sería lo que justamente hace poco hemos celebrado, como es la Revolución de Octubre. Un día 25 de octubre, según el antiguo calendario que usaban en Rusia, en el calendario moderno sería el 7 de noviembre, y en ese día, pues los bolcheviques consuman un alzamiento que termina con la toma del poder y el desplazamiento de otras fuerzas de orden conservador que controlaban la situación en Rusia. La Revolución de Octubre en Rusia fue la primera revolución socialista en el mundo, una revolución de izquierda. ¿Por qué llamamos de izquierda? Bueno, porque perseguía como objetivos fundamentales la igualdad social,
la desaparición de las clases, las libertades para el pueblo, un programa democrático, un programa que le daba al pueblo derechos, derechos a la educación, a la salud, derecho al trabajo, y perseguía, por supuesto, el logro de la paz. En 1921 se crea en China el Partido Comunista, se funda ese partido en la ciudad de Shanghái, y pocos años después ya este partido estaba dirigiendo un enorme movimiento revolucionario para acabar con el atraso semifeudal y la dominación colonial que varias potencias extranjeras, incluyendo potencias europeas, Japón y otras, estaban ejerciendo sobre importantes partes del territorio de China. Todo eso va configurando un enorme movimiento popular armado, se desata una verdadera lucha militar que el conductor de este proceso, Mao Zedong, denominó la Guerra Popular Prolongada, dirigida por el Partido Comunista, y que derrotó a las fuerzas agrupadas en los sectores conservadores, particularmente el llamado Partido del Kuomintang, y luego derrotó a los invasores japoneses. Y pues sin duda alguna que dada la importancia en materia de población, en materia de territorio, en materia de cultura, pues la Revolución China no podemos dejar de mencionarla cuando hablamos de las grandes revoluciones del siglo XX. El 1 de octubre de 1949 se funda la República Popular China, luego de esa larga lucha de casi 20 años de guerra en el territorio de China. Todo esto estaba impactando en América Latina. En América Latina y el Caribe teníamos en la mayoría de nuestros países dictadores militares que mantenían una situación de represión, de opresión, de persecución contra los luchadores sociales, contra los luchadores políticos por la democracia, que prácticamente impedían que se desarrollaran las libertades cívicas, los derechos humanos. Y de manera muy particular, esta situación en los años 50 se expresaba en países como Cuba. No es ninguna casualidad de que en Cuba aparezca un movimiento de resistencia que se plantea derrocar a ese régimen dictatorial, que lo presidía en ese momento Fulgencio Batista. Se dan así las condiciones bajo las cuales ese movimiento de resistencia se convierte en una fuerza insurgente que da la batalla militar conducida por Fidel Castro y sus compañeros, su hermano Raúl, el Che Guevara, que pues desde acá de México planearon esa lucha contra el régimen de Batista. Acá en México se encuentran, aquí se organizan, aquí se arman y lanzan esa gran ofensiva militar que al principio pues parecía muy débil, pero que con el tiempo recibió el gran apoyo de la gente de Cuba. El llamado Movimiento 26 de Julio, que se convierte en el ícono que dirige esta resistencia contra la dictadura de Batista. En cuestión de un par de años, 57, 58, el movimiento 26 de julio pone en jaque a las fuerzas de Batista, al ejército batistiano, a pesar de la sangrienta represión que este dictador ejercía contra el pueblo. Y finalmente, un 1 de enero de 1959, el movimiento 26 de julio, junto con otras fuerzas revolucionarias y democráticas en Cuba, logran que el dictador salga huyendo. Una semana después, Fidel entra a La Habana a la cabeza de las fuerzas insurgentes y se inicia en Cuba un proceso revolucionario que hasta hoy se mantiene vivo, se mantiene vigente, que sin duda ha transformado ese país de una manera radical.
Cambiaron las relaciones de producción, las relaciones de propiedad, cambió el régimen político, cambiaron las relaciones sociales y sin duda alguna Cuba ha vivido y sigue viviendo un proceso revolucionario. En el año de 1962, Cuba declara que su revolución es una revolución de naturaleza socialista, lo cual, a mi juicio, también marca un giro histórico. Y es así como a finales de los años 70, también en otro país de nuestra América Latina, como es Nicaragua, donde había un régimen igualmente despótico, sanguinario, controlado por una dinastía que había sido impuesta por los Estados Unidos a Nicaragua desde los años 30, la dinastía de los Somoza, pues aparece una resistencia armada que termina generando una enorme insurrección popular en julio de 1979 y se derroca ese régimen oprobioso de los Somoza. La fuerza revolucionaria que condujo, que lideró este proceso de lucha popular, de lucha armada, de lucha social, de lucha política, pues se llamó Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aparece a principios de los años 60, justamente inspirado por el ejemplo que daba la Revolución Cubana. Su fundador, o uno de sus fundadores, Carlos Fonseca Amador, retoma junto con sus compañeros el ideario de Augusto César Sandino, que había luchado contra las fuerzas invasoras de los Estados Unidos en los años 20 y había prácticamente puesto en jaque a los invasores norteamericanos. Finalmente, los norteamericanos, junto con el primero de los Somoza, logran engañar a Sandino y lo terminan asesinando en Managua, capital de Nicaragua. Lo invitan a unas negociaciones, pero ya con el plan de asesinarlo. Entonces surge ese Frente Sandinista, una organización revolucionaria armada que durante años practicó esa guerra popular revolucionaria y finalmente triunfa en julio de 1979. Y al igual que la Revolución Cubana, pues emprende una serie de transformaciones sociales, políticas, económicas en Nicaragua que dan pie a lo que se ha conocido como la Revolución Sandinista. Igualmente una revolución de izquierda, una revolución que reclama el respeto a la independencia, a la soberanía, el respeto a los derechos como pueblo nicaragüense frente a potencias extranjeras, una revolución que reclama un cambio en las relaciones de propiedad. Todavía hoy en Nicaragua el sector de las cooperativas es uno de los más fuertes en el sistema económico. Hay todo un cambio en el régimen político. Se anula toda esa herencia sangrienta de la dinastía de los Somoza. Se entra a una etapa donde los derechos humanos, el respeto a la dignidad humana, el respeto a los derechos de los campesinos, de los obreros, de los maestros, de los estudiantes, pues se convierte en algo que se puede vivir cada día, los derechos de las mujeres, en fin, una auténtica revolución social que vivió Centroamérica y que pues los Estados Unidos y las fuerzas más reaccionarias de Nicaragua pues le dan la batalla armando un ejército contrarrevolucionario que en aquellos años se conoció como el ejército de los contras, por contrarrevolucionarios, y desatan una guerra de agresión contra este proceso de la revolución sandinista. No obstante, la revolución sandinista, a mi juicio, logró resistir y aunque en el año 90 pierde una elección y tiene que dejar
el poder, lo importante es que esta revolución había echado raíces. Y a pesar de que durante los siguientes 15, 16 años se le aplicó a Nicaragua un terrible programa neoliberal, ya para el año 2006, 2007, los sandinistas logran recuperar el poder formal, logran recuperar el gobierno y desde entonces, pues, Nicaragua vuelve a un proceso que todavía hoy está vivo de cambios y de defensa de su soberanía.